Mira cómo una mujer de la CIA predijo el ataque del 11 de septiembre antes que todos en 1993, pero nadie la escuchó. Mientras el mundo celebraba el fin de la Guerra Fría y muchos en Washington creían que la historia había llegado a su fin, Gina Bennett estaba sentada frente a una mesa cubierta de informes en la sede de la CIA. Ella no tenía un arma, pero tenía algo mucho más peligroso: la capacidad de ver patrones invisibles. 8 años antes de que las torres cayeran, entregó un sobre Manila. Dentro de él, el nombre de un enemigo que casi nadie tomaba en serio. Pero lo que hacía realmente peligroso aquel informe no era solo el nombre, era la estructura que describía, porque mientras todos buscaban un ataque específico, Gina estaba describiendo un sistema que hacía el ataque inevitable. Esta es la historia de cómo una superpotencia ignoró no solo una advertencia, sino la arquitectura de una guerra que ya se estaba construyendo. Para entender cómo Gina Bennett vio lo que tantos satélites y operaciones ignoraron, necesitamos entender quién era ella. Gina no era agente de campo, era analista financiera en la CIA. En la CIA de los años 90, el enfoque seguía siendo nuclear: ojivas, ejércitos, estados enemigos. Nadie se preocupaba por recibos de panaderías en Sudán, pequeñas transferencias bancarias, empresas agrícolas aparentemente irrelevantes, pero fue precisamente allí, en lo que parecía basura estratégica, donde comenzó el patrón. Mientras todos preguntaban, ¿dónde será el próximo ataque?, Gina hacía otra pregunta: ¿y si el ataque no es el plan, sino simplemente el resultado de algo mayor? Un nombre comenzó a aparecer con frecuencia en los informes financieros: Osama Bin Laden. En ese momento, no era el enemigo público número uno. Era visto como un excombatiente de la guerra afgana, un millonario saudí exiliado en Sudán, invirtiendo en negocios locales. Pero Gina no estaba interesada en discursos ideológicos, estaba interesada en patrones. Las transacciones eran demasiado pequeñas para activar alarmas automáticas, montos fragmentados, empresas aparentemente legítimas, una constructora en Jartum, una granja de sésamo, una empresa de transporte. Por separado, cada movimiento parecía trivial, pero Gina comenzó a hacer algo que pocos estaban haciendo: conectó los puntos. El dinero no fluía en grandes bloques, se movía como agua, dividido, distribuido, camuflado en contratos civiles, pagos por equipos agrícolas, transferencias a ONG, donaciones religiosas. Ella percibió que aquello no era improvisación, era arquitectura. Bin Laden no estaba acumulando riqueza, estaba construyendo una infraestructura financiera resiliente, una estructura capaz de financiar entrenamiento, sostener combatientes, pagar viajes internacionales, crear empresas fachada y mantener operaciones incluso si una parte era desmantelada. Ese era el detalle que lo cambiaba todo. La mayoría de los analistas buscaba un plan específico, una fecha, un objetivo, pero Gina entendió que el verdadero plan no era un evento, era un sistema. Una red descentralizada no necesita órdenes constantes, funciona mediante ideología y financiamiento continuo. Eso significaba algo profundamente inquietante. Incluso sin interceptar una conversación específica, incluso sin descubrir una fecha, el riesgo ya existía, porque la máquina estaba siendo construida. Para la CIA tradicional, Bin Laden era un radical con dinero. Para Gina era algo diferente. Era el CEO de una organización global en formación, una organización que tercerizaba la violencia, que financiaba células independientes, que difundía ideología como si fuera capital de riesgo. Y aquí está el punto central del enigma. Cuando la infraestructura está lista, el ataque deja de depender de un único plan, se convierte en consecuencia estadística. Mientras muchos buscaban una bomba específica, Gina estaba observando el motor que podría producir muchas. En agosto de 1993, Gina consolidó meses de análisis en un solo informe:
No era largo, no era alarmista, era frío, técnico, estructural. Describía cómo ese conjunto de empresas, cuentas bancarias e intermediarios formaba algo nuevo dentro del escenario global. No un grupo terrorista tradicional, sino una red. No era sobre un atentado específico, era sobre la arquitectura que hacía posibles los atentados. El problema era que la CIA aún estaba programada para pensar con otra lógica, la lógica de la Guerra Fría. Estados contra estados, ejércitos identificables, comando central, territorio físico. El análisis de Gina no encajaba en ese modelo. Ella hablaba de flujo, de descentralización, de financiamiento modular. Estaba describiendo algo que no tenía fronteras, y los sistemas sin fronteras son difíciles de priorizar. Internamente, la reacción no fue hostilidad abierta, fue algo más sutil, escepticismo, preguntas repetidas. ¿Cuál es el plan concreto? ¿Cuál es el objetivo? ¿Cuál es la fecha? Pero Gina no tenía una fecha, tenía un patrón, y los patrones no generan urgencia política, los eventos sí. Ella y un pequeño grupo de analistas, muchas de ellas mujeres y relativamente nuevas en la agencia, continuaron insistiendo en la misma línea de investigación, rastreando nombres, mapeando conexiones, actualizando informes. El grupo pasó a ser apodado informalmente la familia Manson. El apodo no era literal, era una forma irónica de sugerir que estaban obsesionadas con un nombre que pocos consideraban prioritario. Para algunos colegas parecía exageración, para Gina era matemática. Mientras la mayor parte de los recursos estratégicos seguía dirigida a amenazas nucleares y rivalidades estatales, Gina analizaba facturas de equipos agrícolas en Sudán. El contraste parecía desproporcionado, pero justamente allí estaba la transformación. Comenzó a percibir algo aún más profundo. Bin Laden no necesitaba controlar cada operación, estaba creando un modelo replicable, un sistema donde las células podían actuar con autonomía, financiadas por una base distribuida, motivadas por ideología, sostenidas por negocios legítimos. Eso significaba que el peligro no dependía de una orden específica, dependía de la continuidad del sistema, y allí estaba el verdadero conflicto. No era Gina contra colegas, era un modelo mental contra otro. La pregunta institucional era, ¿cuál será el próximo ataque? La pregunta de Gina era, ¿y si el ataque no es el plan, sino simplemente el resultado de algo mayor? Ellos veían informes fragmentados, ella veía un engranaje en formación, un engranaje que una vez completo no necesitaría permiso para girar. El error no fue ignorar a un hombre, fue subestimar el cambio silencioso en la forma en que la guerra estaba siendo organizada. Mientras muchos aún pensaban en fronteras, Gina ya estaba mirando redes, y las redes no explotan de pronto, se expanden en silencio, hasta que un día revelan lo que siempre estuvieron construyendo. Febrero de 1993. Una bomba explota en el estacionamiento subterráneo del World Trade Center, en Nueva York. El ataque fracasa en derribar las torres, pero revela algo inquietante. El objetivo ya era simbólico. El objetivo ya era económico. El objetivo ya era estadounidense. Para muchos, era un acto aislado. Para Gina, era un prototipo. Los involucrados tenían vínculos con redes internacionales, financiamiento externo, entrenamiento fuera de Estados Unidos. Nada demasiado centralizado, nada demasiado simple. Exactamente como el modelo que ella había descrito. El engranaje estaba girando, aún pequeño, aún incompleto, pero funcional. En los años siguientes, el nombre de Osama Bin Laden comenzó a aparecer con más frecuencia en los informes. Deja Sudán, regresa a Afganistán, consolida alianzas, expande el entrenamiento, y la red conocida como Al-Qaeda comienza a adquirir una forma más definida. Pero lo que más preocupaba a Gina no era solo el discurso público, era la continuidad del financiamiento. El flujo no se había detenido, se había adaptado. Agosto de 1998.
2 embajadas estadounidenses en África son atacadas casi simultáneamente. El ataque es coordinado, internacional, complejo y, una vez más, sostenido por redes logísticas y financieras que cruzaban fronteras. Para la comunidad de inteligencia, aquello fue un shock. Para Gina, fue confirmación. No era improvisación, era capacidad instalada. Con cada ataque, los informes de 1993 se volvían menos teóricos. Los nombres rastreados años antes ahora aparecían en investigaciones formales. Las empresas fachada ya identificadas surgían como parte de la cadena de apoyo. La descentralización que ella había descrito explicaba la dificultad para desmantelar el grupo. Se cortaba un eslabón, otro lo reemplazaba. Se arrestaba a un operador. La estructura permanecía, porque la fuerza no estaba en un líder aislado, estaba en la arquitectura. Y aquí el enigma se volvía más evidente. La inteligencia tradicional buscaba interceptaciones específicas, conversaciones, órdenes directas, fechas concretas. Pero las redes descentralizadas no dependen de una sola instrucción, dependen de capacidad continua. Y la capacidad ya estaba allí. Entrenamiento, financiamiento, motivación ideológica, distribución geográfica. Lo que Gina veía no era un plan secreto, era una curva ascendente. Cada evento no era un punto aislado, era un indicador de madurez del sistema. Lo que comenzó como financiamiento disperso en Sudán había evolucionado hacia operaciones coordinadas en múltiples continentes. La pregunta dejaba de ser ¿son capaces? Y pasaba a ser ¿cuándo usarán toda esa capacidad acumulada? Y esa era la parte más inquietante. Porque cuando un sistema alcanza madurez operativa, el siguiente salto rara vez es pequeño. 11 de septiembre de 2001. El cielo sobre Nueva York estaba despejado, sin nubes, un día común, hasta que dejó de serlo. Cuando el primer avión impactó la Torre Norte, la información comenzó a propagarse por los pasillos de la comunidad de inteligencia casi en tiempo real. Confusión inicial. ¿Accidente? ¿Error de navegación? Pero pocos minutos después, cuando el segundo avión impactó la Torre Sur, la duda desapareció. No era un accidente, era una operación coordinada. En la sede de la CIA en Langley, el protocolo fue inmediato. Evacuación parcial, salas siendo vaciadas, equipos siendo reubicados. Pero en la unidad de contraterrorismo, muchos permanecieron. Entre ellos, Gina Bennett. No porque supiera todos los detalles de lo que estaba ocurriendo, sino porque reconocía el patrón. El nombre detrás de la operación no era un enigma para ella. Osama Bin Laden, el líder de Al-Qaeda, el hombre cuyo modelo financiero y estructural ella había descrito 8 años antes. Pero lo que más pesaba en ese momento no era la identidad del responsable, era la confirmación del sistema. Durante años, ella había argumentado que cuando la infraestructura estuviera madura, el ataque dejaría de ser una cuestión de sí, sería una cuestión de cuándo. Y en aquel cielo azul, el cuándo había llegado. La sensación no era de sorpresa, era de materialización. Lo que antes era una curva ascendente en informes, ahora era realidad en vivo. La descentralización que dificultaba el rastreo, el financiamiento fragmentado que escapaba a bloqueos simples, las células autónomas capaces de operar sin órdenes explícitas. Todo estaba allí, funcionando exactamente como el modelo lo preveía. La tragedia de aquel día fue humana, histórica e irreparable. Pero dentro del análisis frío de la inteligencia, también representaba algo más incómodo, la confirmación de que la información existía. El nombre existía, la estructura estaba documentada. El error no fue la ausencia de datos, fue la incapacidad de traducir patrón en prioridad. Gina no previó aviones específicos, no previó la hora, ni el número de objetivos, pero había identificado el engranaje. Y cuando un engranaje así alcanza madurez operativa, no necesita autorización adicional para girar. Aquel día, el mundo escuchó el ruido de la explosión. Gina reconoció el sonido de una estructura que se había estado construyendo en silencio durante casi una década. Y lo más inquietante, nada de aquello parecía improvisado, parecía inevitable. La historia de Gina Bennett no trata de predecir el futuro con fechas y horarios,
Trata de entender patrones antes de que se vuelvan irreversibles. No predijo un avión específico, identificó un engranaje ya en movimiento, y cuando un engranaje así comienza a girar, no se detiene por sí solo. El error no fue no saber quién era el enemigo. El nombre estaba en el informe. El error fue no comprender que cuando la infraestructura está lista, el ataque deja de ser una posibilidad y pasa a ser solo cuestión de tiempo. Porque en el mundo de la inteligencia, el detalle más peligroso nunca es el ruido de la explosión, es el silencio de la estructura que se está construyendo. Y Gina Bennett escuchó ese silencio, años antes de que el mundo entero lo escuchara.